Bueno, buenas tardes. Tenemos una visita especial. Nos acompaña el señor presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Luis Lacalle Pou. Bienvenido a nuestro congreso, presidente. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho a saludar a toda la gente que está participando. Bueno, como nuestra intención de este congreso es generar una visión a largo plazo, construir agendas, el foco de este mismo evento tiene que ver con el liderazgo, el traspaso de las empresas familiares. Este congreso es un congreso que está apuntado a que las familias, padres y generaciones posteriores sigan y entiendan cómo es el liderazgo. El otro pilar por donde está orientado este congreso es la producción y la sustentabilidad. Si me permite ya ir de lleno a las preguntas, quisiera recordar, y sobre la base que somos un grupo de empresas que hace más de 60 años que trabajamos en el consenso, y a todo lo que llegamos es el consenso, quisiera preguntarle su experiencia en lograr la coalición, haber logrado un espacio político tan diverso, llegar a un fin común que lo trajo a la presidencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, dos cosas. La primera, de orden formal. Para ganar las elecciones, en Uruguay se establece una primera vuelta y si nadie llega a la mitad más uno, una segunda vuelta. Y para gobernar se necesitan determinadas mayorías en el Parlamento. Esa es la premisa formal. Después está la material, que por suerte iba de la mano. ¿Cuál es? La esencia de la representación, que es cuanto más gente se represente, cuanto más gente se sienta involucrada, más real es la representación de la totalidad del país. Cuando empezamos a avanzar por fuera de nuestro partido, hablábamos de tender puentes. Y tender puentes significa una cabecera del puente, la otra cabecera del puente, construirlo, hasta ahí la parte quizá más simple, y la más difícil era cruzar el puente, no esperar que otros crucen el puente. Y para cruzar el puente, ¿qué tiene que hacer? Primero, ¿qué tienen en común las cabeceras de cada puente? ¿Qué tienen en común la ideología, los valores y los principios? Obviamente hay puentes que uno no puede cruzar, pero cuando hay similitudes, cuando hay coincidencias, la acción del que pretende gobernar es cruzar el puente. Ahí está la explicación formal, que es la constitucional y la de gobierno, y la material, que es una actitud de representación. Y la pusimos en práctica con algo que a mucha gente le pareció muy curioso. Yo, desde que ganamos la interna de nuestro partido, recorrí todo el país con los programas de gobierno de 4 partidos más, que eran los que nosotros entendíamos que podían ser aliados. Entonces, yo iba a cada lugar y decía, estoy de acuerdo con tal partido en tal cosa, estoy de acuerdo con tal partido en tal cosa. O sea, me dediqué a señalar, o nos dedicamos, perdón, a señalar las cosas buenas y las coincidencias que teníamos con los otros. ¿Qué es esto? Ir construyendo el puente bastante antes de cruzarlo. Muchísimas gracias. En esta situación generacional que estamos, por la edad que usted tiene, estamos en la transición de cambio entre hacer lo que estamos haciendo, pero ir generando los que siguen lo que estamos haciendo. ¿Qué hace usted desde su rol para atraer a los jóvenes? ¿Cómo hacemos nosotros en nuestras empresas para atraer a los jóvenes y hacer que activen o se activen en nuestras organizaciones? ¿Qué recomendación nos puede dar? No en tono de recomendación. Simplemente, aunque hace un tiempito que abandoné la juventud, me la acuerdo perfecto y la añoro mucho. Y en lo particular una juventud bastante definida por el manual, entonces me llega mucho cuando veo chicos que de alguna manera expresan su rebeldía contra el sistema, contra las normas, contra el gobierno. Y después hay muchos chicos, creo que la gran mayoría,
con una fuerte, con un fuerte componente de realmente algo muy, muy puro, muy genuino, que es la ilusión de un mundo mejor, de participar de un mundo mejor. Y miran con ojos examinadores a los dirigentes políticos. Y si logramos enamorarlos, si logramos convocarlos y que su tiempo, además de su afecto, sea útil, yo he visto mucha gente joven, muchos dirigentes jóvenes, mejor que los veteranos. No mejor por un tema de que hayan leído más o mejor intelecto, simplemente porque este mundo les calza mucho mejor a ellos. Yo cuando estoy con gente joven y los escucho, les es mucho más fácil pensar afuera de la caja, porque la caja para ellos ya no existe. Y hay algo que a mis hijos les va a pasar, que no le pasó a mis padres y que yo, como tú bien decías, estoy en esa generación de transición, vienen formateados para vivir distintas vidas. 3, 4, 5, 6, y son mochileros de la vida en el buen sentido de la palabra. Y para poder llevar adelante una vida de esa manera, tenés que tener anclajes hondos, tenés que tener anclajes profundos, porque la vida te lleva para un lado y para el otro, y por eso es muy importante que tus valores y tus principios estén bien arraigados. Y por eso a veces esas reacciones, no digo intempestivas, pero reacciones muy firmes, yo creo que una generación que está sujeta a cambios tan vertiginosos necesita un anclaje importante en sus creencias. Por lo menos es lo que yo veo, por suerte, en mi casa, por lo menos es lo que yo veo en la gente que nos rodea a nivel de gobierno y que me hace aprender mucho, justamente por ser la generación de transición. Me entiendo con las dos y aprendo de las dos. Seguramente de la manera que nos lideraron o nos criaron nuestros padres no va a ser de la manera que criemos nuestros hijos ni lideremos nosotros. Es una bisagra en la que estamos bastante con más giro que las bisagras anteriores. Pero me llevo al 1 de marzo, señor presidente, cuando asumió. Yo todavía vivía en Montevideo, seguí la asunción y recuerdo cuando saludó a su familia, especialmente a su padre, que estaba en el balcón a la derecha suya, y la emoción que él tenía era notoria. Y recuerdo que en el final de su discurso dijo, estamos preparados, nos preparamos para esto, valga que es cierto porque su carrera así lo demuestra, su participación en la vida política ha sido muy activa, y dijo, es la hora de hacer, es la hora de que tengo que hacer. Cito las palabras justas, ¿no? Es la hora de hacerme cargo. 15 días después, el mundo explotó. Y acá, de nuevo, al ser humano, ¿cómo fue esa crisis? ¿Cómo es la crisis que aún no ha terminado? ¿Cómo se maneja la comunicación? ¿Cómo llevar adelante una situación de crisis tan inesperada y que no había manual para nadie? ¿Cómo siguió adelante ese proceso? Te vuelvo a mi respuesta anterior. La vida está cargada de incertidumbres. Y en la manera que uno tenga determinadas certezas, esas certezas nos generan tierra firme donde pisar y nos da confianza. La certeza y la confianza son dos elementos fundamentales en la vida personal, individual y además en la vida colectiva. Y nuestra función es una función esencialmente colectiva. A más incertidumbre, la pandemia, mirabas el mundo y había distintas medidas, había distintos procesos, que cuarentena sí, cuarentena no, que esto, que lo otro, con distintos resultados. Lo primero que había que hacer es comunicar bien clara la situación, o sea, no esconder nada. Y también comunicar claro lo que nosotros no teníamos claro. Si en algún momento no teníamos exactamente la respuesta, es decir, no tenemos exactamente la respuesta. Obviamente venía antecedido de que cuando no tenés manual, cuando no tenés una experiencia
al alcance de la mano exitosa y te tenés que mirar para adentro. Y eso nos pasó mucho en equipo y a mí personalmente decir, bueno, ¿qué es lo que realmente te moviliza? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué tenés que sacar de acá adentro en un momento que hay tanta incertidumbre? Y siempre apareció así, un día sí y otro también, aún en los días de turbulencia y de soledad, el concepto de la libertad. Y el concepto de la libertad, que acá después un día dijimos que era una libertad responsable, para mí es como de perogrullo. La libertad es responsable, porque la libertad es del individuo, pero inserta a una comunidad. Y la libertad con responsabilidad, en un momento de dificultades para mucha gente, necesariamente trae aparejado solidaridad. Entonces, esos tres conceptos que se complementan fueron los que a nosotros todo el tiempo nos volvían una y otra vez desde el gobierno, pero sobre todo, y para mí lo más lindo, es que es la interpretación del ser nacional. O sea, libertad o muerte nos acompaña desde que tenemos uso de razón a los uruguayos. Y una libertad que no fue changa, que no fue regalada, fue una libertad a los codazos, fue una libertad, acá vino todo el mundo a querer quedarse y ponernos su bandera. El uruguayo, el oriental primero y el uruguayo posteriormente, tiene una vocación de libertad. Y después tiene una vocación institucional y de civilización muy importante, muy importante. Date cuenta que tenemos los partidos políticos más viejos del mundo. Date cuenta que hoy estamos viviendo el plazo democrático más largo en la historia del país, con cambios de gobierno de distintos partidos. Y después otra cosa que el uruguayo es, porque cuando las causas son justas, ahí te das cuenta, es solidario. Entonces, esos tres conceptos atravesaron la parte más difícil de la pandemia y en los momentos de más incertidumbre, y por eso creo que el Uruguay hoy, a pesar de haber tenido muchos fallecidos, a pesar de haber tenido problemas en su momento, creo que en el entorno internacional tiene una posición distinta a otros países. Muchísimas gracias. Yendo un poquito más a lo profundo del día a día, ¿no? El momento cuando uno prende la luz de la mesa de luz, que ahí está solo. Como dijo Ringo Bonavena, cuando le sacan el banquito a uno y queda solo en el ring, usted nunca se sintió solo, tuvo un equipo y su liderazgo fue en equipo. Dentro de ese grupo... Sí, te escucho. No, dentro de ese grupo, ¿cómo nivelaban las fuerzas y cómo hacían en este liderazgo que todos estamos apuntando, participativo y no autoritario, cómo hacían para liberar las fuerzas y trabajar unidos? Te empiezo capaz que por el final. La decisión última es del presidente de la República. Y por eso la última frase del discurso del 1 de marzo no es estamos preparados y nos vamos a hacer cargo. No. Es la dimensión de la asunción de una responsabilidad. Querer hacerse cargo es la parte más difícil de un gobierno. Es, como se dice en campaña, no sacarte el lazo con la pezuña. Es tu responsabilidad. Sos el último responsable de las decisiones tomadas. Ahora, tenés opciones para esas decisiones. Es una decisión caprichosa, obviamente no sirve para nada. Es una decisión basada simplemente en tus conocimientos y tus creencias, ayuda y mucho. Ahora, si en este mundo moderno de mucha horizontalidad tenés la capacidad de comunicarte rápido, en tiempo y forma, con gente que conoce distintos temas, te da herramientas, te da conceptos para reafirmar o para modificar pensamientos, obviamente que estén de acuerdo con tus valores y principios. Entonces, en Uruguay lo que pasó es que tanto el Ministerio de Salud Pública como el GACH, que fue el Grupo Asesor Científico Honorario, como nuestro equipo político en todas sus dimensiones, tenían sus ideas. Yo siempre uso un símil que la van a comprender enseguida. El presidente de la República, el último decisor, es como el palo del centro de una carpa. Uno tiene tensiones naturales en distintas soluciones a un problema, o en distintas necesidades, o en distintas ideologías. Entonces, ante esas tensiones naturales de la sociedad y de un gobierno,
el presidente de la República dice, bueno, ¿dónde centro la decisión? La única manera, para mí, o la mejor manera de tomar la decisión centrada es escuchando mucho. Porque si la atención viene solo a un lado, en realidad lo que tenés que hacer es tirar para el otro. Entonces, lejos de ser un inconveniente, a mí cuando me dicen, no, pero tantas opiniones y tantas discusiones, le digo, está perfecto. Es lo que hay que hacer, porque tenés todo el abanico de posibilidades y después de conocidas, lo pasás por el tamiz de lo que tú pensás y sentís y centrás el palo del medio de la carpa. Tenés un margen más chico para equivocarte. Muy bien. Vuelvo un poquito en lo que decíamos de nuestro congreso. Primero que compartir con usted no solo es un beneficio para nosotros, la comunidad de CREA de Argentina, está todo el FUCREA de Uruguay, nos acompaña la gente de CREA de Paraguay y de Bolivia, pero además esta es una actividad que es abierta para todo el público y es un compromiso que nosotros tenemos con la integración a la comunidad y compartir. El tener el enorme honor de tenerlo usted con nosotros acá nos hace obligadamente hacer las cosas para compartir y tiene que ver un poco con esto. El otro eje que está en este evento es la producción y la sustentabilidad, temas que hizo mención en su discurso de apertura y también hizo mención el días pasados en el Congreso en la ONU, en su discurso en la ONU cuando habló de la salud del planeta. ¿Cuál es la visión que tiene usted en el mediano y largo plazo de la sustentabilidad y los temas ambientales? Primero, creo que es una obligación generacional. Nuestros abuelos no sabían ni que existía la capa de ozono y menos que podía dañarse y que podía haber el agujero famoso de la capa de ozono. Segundo, la evolución de la humanidad en aquel momento no era tan nociva en ese sentido. Nosotros somos la generación del conocimiento. O sea, somos la generación que tenemos un deber ético de actuar en base a lo que conocemos. Y si se sabe que determinadas acciones u omisiones humanas generan daño en el medio ambiente, que provocan el cambio climático, que no ayudan a tener una sanidad o una salud humana, animal y ambiental, las tenemos que conducir. Y ahí viene esa fricción natural o tensión natural entre la necesidad económica y la necesidad no solo económica, sino de generar alimentos y de que la gente viva y que la gente coma y que tenga sus actividades, con la necesidad de cuidar el planeta para las futuras generaciones. Hoy todavía asistimos a un mundo en el cual las prácticas ambientalmente sostenibles pueden ser más onerosas que las otras. Pero al mismo tiempo empieza a haber un mundo, el mundo más desarrollado y en poco tiempo seguramente el resto, que valora, que acepta o que tiende a consumir, a tener, a comprar elementos que tengan una huella ambiental menor, que tengan menos problemas para la salud humana, que sean orgánicos, que sean más sanos, y hacia allí va a ir orientado seguramente gran parte de nuestra economía, desde la primaria, que es la producción de alimentos, hasta la industrialización de los mismos. En el caso de Uruguay, por su dimensión, por el tipo de producción que todavía tiene, yo creo que está en una situación objetiva de largada con muchos elementos a favor y que el mundo moderno y civilizado rápidamente se va a volcar al consumo de lo que nosotros producimos. Obviamente hay otros temas como uso de determinadas energías o como la disposición final de residuos o tantas otras, o la utilización de determinada maquinaria que para transformar su método de combustión, por ejemplo, hago paréntesis, Uruguay tiene un porcentaje enorme de energías alternativas, es de lo que más tiene en el mundo, o sea que nosotros
gracias al trabajo de muchos gobiernos, tenemos la posibilidad de ir transformando o ir cambiándonos a una energía alternativa, cosa que nos ayudaría. Cierro paréntesis, y por ahí es que nosotros tenemos que empezar a valorar, como dijimos en la Asamblea de Naciones Unidas, elementos financieros a largo plazo que no signifiquen deuda, que no sean tomados, pero que nos faciliten ese shortcut, ese camino más corto a prácticas que sean más amigables con el medio ambiente. Perfecto. Uruguay viene avanzando en energías renovables y también desde la producción de carne viene generando esa marca de carne Uruguay, donde el código de barras se transforma en pasto y hace mucha fuerza en su producción pastoril, ¿no? ¿Cuáles oportunidades podemos visorar en Sudamérica que nos diferencien del resto del mundo para pensar en este proyecto de generar nuevas formas de producir o generar nuevas formas de llegar al mundo? Sí, me sentiría un poco atrevido si voy a una receta, porque cuando uno está hablando del Cono Sur, del Mercosur, de América Latina, estamos hablando de un continente y del lugar donde es el granero del mundo y la producción de carne más grande del mundo. Entonces, capaz que hablar del grass fed o hablar del alimento a pasto en Uruguay con terminación en corral es una cosa, y en otros lugares del mundo el tipo de pastura o como los granos que se alimentan y el encierro a corral desde que nacen. Entonces, no hay una fórmula única. La de Uruguay, tú mencionabas el tema de la caravana, es muy importante. Es muy importante ese agregado de tecnología y de conocimiento de cuándo nace, dónde nace, qué comió, dónde desembarcó, dónde fue, a qué frigorífico fue a parar, y tener exactamente la trazabilidad del ganado. A Uruguay lo tiene preparado para los requisitos de este mundo moderno y tan exigente. Obviamente tenemos, y esto ya es una obligación por encima de la conveniencia económica, que cuidar los cursos de agua. Hemos sido bendecidos por estar irrigados por ríos, por tener acuíferos. En Uruguay pinchás un lugar y sale agua. Y la calidad del agua es fundamental. Es fundamental para la vida humana, es fundamental para la vida animal y es fundamental para el planeta. Y ahí, a veces, hay algunas cosas que le damos por hecho, ¿no? El cuidado del medio ambiente, salvo para los que tienen, y las nuevas generaciones por suerte casi que nacen con esta conciencia ambiental, a veces nos preocupa cuando ya está deteriorado. Entonces son procesos de mitigación más que de cuidado. Yo recuerdo un documento del año 2010 que tuve la suerte de estar en Costa Rica y leer este documento de Oscar Arias, que se llamaba Paz con la Naturaleza. ¿Qué decía básicamente Oscar Arias? Estaba hablando de la foresta, estaba hablando de los montes indígenas, pero era quien cuida montes indígenas, quien no lo destruye, debería de tener una compensación por parte de esos países que han deforestado el monte natural. Entonces, la posibilidad de anticiparse y beneficiarse del cuidado del medio ambiente debería ser también algo tenido en cuenta globalmente. Como hay algunas herramientas, pero hay que explorarlas y trabajarlas más profundamente. Perfecto. Ya para el cierre y agradeciendo su tiempo, varias veces lo escuché citar que está convencido que Thomas Hobbes y el lobo es el hombre, el hombre es el lobo del hombre, está errado, que la esencia del ser humano es buena. Y esto tal vez pidiéndole un cierre, piense que en este momento vamos a estar más de 3.000 personas viendo esta conversación y la oportunidad de dejar ese mensaje. Quisiera, por favor, para su despedida y agradecerle, que nos cuente un poco más de eso, la esencia buena del hombre. Está comprobado por el solo paso del tiempo.
si realmente el hombre hubiera sido el lobo del hombre, no estaríamos hablando, no estaríamos caminando sobre el planeta, nos hubiéramos autoextinguido. Pero además, en todas las relaciones humanas, desde las más básicas, la pareja, la procreación, la familia, el grupo de amigos, el club de fútbol, CREA, queda demostrado que el hombre, la especie es un ser social por excelencia. No alcanza con estar bien tú, ni alcanza con tu círculo íntimo. Uno necesita que el entorno esté bien. Obviamente que la patología está presente. Yo el otro día recomendaba en el discurso de las Naciones Unidas un libro que a mí me movilizó mucho, que me lo regaló el presidente de Paraguay, que después Bill Gates lo recomendó como el libro creo que fue del año 2020, que se llama Factfulness. Es un escritor, Hans Rosling, que comprueba con datos empíricamente que el mundo está mucho mejor que hace 20, 30, 40, 50 años. Entonces, todo hace pensar que el mundo, dentro de 15 años, y acá está uno de los responsables, chiquito, pero responsables al fin, porque me toca ser gobierno, que el mundo va a estar mejor si realmente seguimos la esencia del ser humano, que no es ser el lobo del hombre, nos apoderamos de la ciencia y realmente apelamos, para mí, al instinto más básico y más puro del individuo, que es la libertad. La última, y esta vez prometo que es de verdad. ¿Cómo quisiera que dentro de 10 años sea vista su gestión? ¿Qué sería su satisfacción? El otro día estaba reunido en Nueva York, antes de decir el discurso, con un 35, 40 fondos de inversión para tratar de convencerlos de que sigan invirtiendo en el país o que algunos inviertan por primera vez. Y me hicieron exactamente esa pregunta. Y yo siempre sostuve algo que puede parecer muy, muy simple, pero es el éxito de un gobernante no se mide en el reflejo de mi espejo. El éxito de un gobernante se mide en el reflejo de cada uno de los uruguayos y de la gente que vive en mi país. Entonces, si la gente se mira al espejo cuando termine nuestro gobierno y es más libre, y la libertad no solo el concepto de poder decir lo que sea, libertad es poder educarte y tener herramientas a futuro. Libertad es poder tener un trabajo digno y mantener a tu familia. Libertad es poder salir a caminar la calle a las 10 de la noche y no tener problemas. Libertad es poder expresar con respeto lo que pensás y no ser castigado por ello. Libertad es de una nación poder comerciar con el resto del mundo para competir, para atender a la excelencia y para vender tus productos. Entonces, la libertad también, y en ese 1 de marzo que tú hacías referencia, fue el índice, la medida que nosotros queremos tener como gobierno. Si los uruguayos son más libres, el gobierno es exitoso. Si no lo son, habremos fracasado, para mí, en lo fundamental. Muchísimas gracias. No quisiera despedirme sin darle lugar a algo que quiera dejarnos, ya que ha sido tan amable responder nuestras preguntas. Y con eso sí, por favor, agradecerle y despedirnos. Agradecerles, conozco a la gente de CREA, conozco esa vocación que hablábamos hace un rato, por lo menos girábamos en torno a ella, que es el sacrificio que es producir, el tiempo que lleva estar adentro de tu establecimiento, hacer sus cosas, pero además tener la vocación, la generosidad y, por qué no, también la necesidad de compartirlo. Las experiencias colectivas o el aporte de lo individual a lo colectivo hace que mejoremos antes, hace que cortemos tiempo en este mundo donde el tiempo es tan importante. Muchísimas gracias, señor presidente. Fue un gusto compartir con usted. A la orden, un abrazo grande para todos.